Mi nombre es María Isabel Mexicano, yo soy directora ejecutiva de AGI. Muchísimo gusto y mil gracias por estar pues todos presentes el día de hoy. Creo que muchos pues ya conocen a Fernando, pero igual les doy un breve ahí resumen de su carrera, ¿verdad? Como saben, pues Fernando es diseñador de interiores e iluminación. También es docente universitario, ¿verdad? Y pues colaborador de algunas revistas en México, España, Argentina y Bolivia. También pues es conferencista y nosotros pues hoy hacemos uso de esa virtud de Fernando. Así que pues Fernando, el escenario es tuyo y muchísimas gracias de verdad por poder presentar el día de hoy. Les agradezco a todos también estar presentes aquí y pues la dinámica será la siguiente. Vamos a tener una presentación que dará Fernando, ¿verdad? En la primera intervención y luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas en donde pueden ustedes enviar las preguntas ya sea por el chat o utilizar la función de levantar la mano en Zoom, o bien pues pueden pedir la palabra por medio del micrófono y ya pues Fernando irá abriendo los micrófonos para dar la oportunidad de hacer esas preguntas, ¿verdad? Así que Fernando, el escenario es tuyo y muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias María Isabel. Bueno, muchas gracias a la comisión directiva de la Asociación Guatemalteca de Iluminación por la convocatoria. Me ha interesado mucho los webinarios que estuvieron impartiendo, y la verdad que han sido más que interesantes y bueno, un honor para mí poder estar con ustedes hoy y poder compartir un tema que en realidad tiene que ver con una parte solamente de la iluminación y tiene que ver con esto, diseño de iluminación en el paisaje urbano, y pensar que la iluminación, en realidad el diseño de iluminación tiene muchas áreas de aplicación, y si bien en todas va a utilizar a la luz como la materia, digamos, pero sí de manera muy diversa. Pensemos, por ejemplo, que podemos iluminar un local comercial, podemos iluminar una casa, podemos iluminar un teatro o un estudio de televisión. Es decir, la iluminación tiene muchas áreas de aplicación, son bien distintas entre sí, por eso esta carrera de diseñador de iluminación tiene muchas áreas de especialización también, y eso es lo interesante que tiene esta área de diseño, porque te permite nutrirte también de otros especialistas de otras áreas donde uno realmente se sorprende cómo se maneja la luz de una manera totalmente distinta a lo como uno lo realiza en su área de aplicación principal. Entonces, es interesante poder considerar a la iluminación como una herramienta sumamente poderosa referida al diseño, y realmente creo que ahí es donde aparece en su, digamos, en todo su esplendor la posibilidad de poder utilizar a la iluminación como una herramienta de diseño aplicada en este caso específicamente a los espacios exteriores. Yo voy a ir avanzando. Esta es una presentación que tiene, a ver, voy a ir bajando un segundo. Quiero ir, ahí está, esperen un segundo que quiero ir bajando esto. A ver, lo voy a poner arriba. No me deja. A ver, vamos a ver, porque no me está dejando pasar. María Isabel, a ver si de alguna manera, porque ahora se puso en modo normal, digamos, pero necesitaría que sea en modo presentación. A ver si lo podemos ajustar desde... Ah, ya no lo podés hacer vos. Espera, a ver. Es que yo no lo puedo ver acá. A ver, un segundo, por favor. Quiero tratar de correr esto. Tiene que tener abierta la presentación, pero no todavía en modo presentación. Sí. Y le das compartir. Sí, pero ahí están viendo una imagen de recuperación del espacio público. ¿Están viendo Sí, eso? pero se ve Sí, pequeña. ya se ve perfectamente bien. Sí, se ve bien. Ya, pues no sé si ya logras darle desde tu computador. Claro. No logro darle, a ver, no logro darle el, porque estoy tratando Dale de presentación completa. A ver, un segundo. Presentación de PowerPoint, ponele. Sí, sí, lo que pasa es que no logro verlo en mi... A
ver. Si gustas, te lo coloco yo y ya solo vas tú adelantando. Sí, a ver. Ok, Vamos a ver así. listo. Si me deja pasar. Si me deja pasar con el... Ahí está, ahí está. Ahora, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, Entonces, ahí estamos. Lo voy perfecto. manejando acá con las flechitas, no hay problema. Entonces, gente, disculpen un poquito la desprolijidad. Vamos a abordar el espacio público, pero enfocado en 3 áreas principales. Primero, recuperación del espacio público, es decir, la utilización de la luz como herramienta para recuperar el espacio público. Vamos a ver algunos ejemplos. La revalorización del legado arquitectónico y cultural, utilizando la luz como materia. Siempre la luz va a estar presente en ese caso. Y luego la iluminación efímera, es decir, proyectos de iluminación donde vamos a utilizar a la iluminación solamente para eventos efímeros, eventos que pueden durar un día o 2 días o un par de horas nada más. Es decir, vamos a utilizar siempre en una escala urbana, en una escala, digamos, grande, digamos, en el sentido que no van a ser proyectos comerciales o residenciales, hoteleros, sino que van a ser en función de espacios al aire libre. Por eso vamos a ir abordando estas 3 áreas principales desde el punto de vista de la luz. Siempre la luz va a estar, digamos, presente dentro de nuestra área de trabajo. A ver, estoy tratando de pasar y no me está dejando. A ver, ahí. El primer proyecto que vamos a ver tiene que ver con la recuperación de un espacio en Chicago, que es el famoso el River Walk de Chicago. Es un paseo que se proyectó ya hace un par de años, bastantes años, y que de alguna manera tuvo un gran impacto en la ciudad. Es decir, fue un proyecto que duró varios años en la preparación, en el desarrollo. El río Chicago, que atraviesa justamente la ciudad, digamos, es como el alma dentro de la ciudad y empieza digamos, a recorrer, atraviesa la ciudad y tiene una ubicación muy céntrica dentro del casco urbano de la ciudad. Y en este caso, este río tenía, sobre todo en la vera derecha del río, una zona sumamente descuidada. Entonces, de alguna manera, el proyecto empezó a desarrollarse para tratar de recuperar, sobre todo estas primeras espacios que eran utilizados como depósitos, naves industriales, que habían quedado muy abandonados. Es un proyecto que duró varios años y se hizo por diferentes etapas de desarrollo. Y bueno, finalmente, hace ya un par de años, finalmente se inauguró. Y fue realmente un proyecto de gran impacto en la ciudad, es decir, pensar que este tipo de proyectos de escala urbana, digamos, tienen mucho impacto, a veces para bien, a veces para mal, cuando no están bien planificados, y realmente, digamos, hay que pensar en algo que es fundamental cuando se aborda proyectos de esta escala, que el fin y el propósito final que tiene que tener un proyecto es el ciudadano, es la gente. Es decir, no perder el foco en que el ciudadano, que en definitiva es también en este tipo de proyectos públicos, es el que con sus impuestos sostiene económicamente este tipo de proyectos. Entonces, no olvidar, como sí pasa muchas veces, porque el ciudadano en definitiva es el que va a usar este espacio. Entonces, de alguna manera, tener en cuenta y considerar. Parece algo quizás ridículo que yo esté diciendo esto, y lo digo fundamentalmente porque muchos proyectos de escala urbana se realizan de manera técnica muy bien, están bien resueltos, pero no están enfocados en el uso por el ciudadano. Entonces empiezan a aparecer los problemas digamos, de que el proyecto quizás tuvo un desarrollo, tuvo un concepto, pero no tiene una función que tiene que ver con el uso que le va a dar la gente. Entonces, en este proyecto yo creo que lograron realmente conjugar varios elementos. Primero, la recuperación de edificios son los que estamos viendo a la izquierda. Hoy la mayoría de esos edificios son bares y restaurantes. Crearon toda esta plataforma, estas tribunas que van, digamos, a lo largo. Esto tiene más de 3 kilómetros de largo y finalmente termina allá en el fondo, en el lago Michigan, que ahora lo vamos a ver.
Y es un proyecto que, digamos, tenía un propósito de recuperación, en principio, de esa zona que estaba muy, muy abandonada, teniendo en cuenta además que Chicago es una gran ciudad, yo lo comentaba recién con María Isabel, es una ciudad increíblemente maravillosa, pero sí es una ciudad muy complicada con respecto a temas de seguridad, y no tanto en la zona céntrica, digamos, que está un poco más controlado, pero sí es una ciudad realmente muy violenta, y entonces la recuperación de este espacio público tuvo mucho impacto positivo en el sentido de que los ciudadanos pudieron apropiarse de un lugar no solamente durante el día, sino durante la noche. Lo que vemos a la derecha en esta imagen, eso que asoma a la derecha, es la Torre Trump, justamente que está a la vera del río. Entonces, se hizo un proyecto que involucró diferentes actores, es decir, hubo un estudio de arquitectura muy reconocido en la ciudad que desarrolló este programa en varias etapas, y también un proyecto de iluminación muy interesante que inclusive ha ganado premios, es decir, este proyecto ganó varios premios a nivel internacional, sobre todo en función de esto, ¿no? De la recuperación del espacio público. Y realmente es un proyecto de mucho impacto desde lo urbano y también desde la posición del ciudadano, es decir, de apropiarse de un espacio que estaba abandonado y en definitiva termina siendo un lugar de uso no solamente diurno, sino nocturno. Yo tuve la suerte hace 2 años, exactamente 2 años, de estar ahí. Algunas fotos son personales, las que son malas son mías y otras son de internet, pero quería compartirles algunas vivencias personales también, porque, bueno, estuve exactamente en mayo del 2018, cuando se realizó la feria Life Fair en Chicago. Bueno, aproveché y me quedé unos días más, porque realmente la ciudad es impactante. Y este paseo yo estuve visitando no solamente de día, sino también estuve a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ahí sentado y tomando algo y comiendo, y la verdad que era un paseo que, digamos, yo quería vivirlo un poco como un ciudadano, digamos, como un local, y realmente el paseo lo cumple, digamos, la experiencia, la sensación de seguridad que da también, eso es un elemento importante, aclarando algo con respecto al tema de la luz y la seguridad, ¿no? Que siempre se asocia, y muchas veces erróneamente, de que los lugares iluminados tienden a bajar los índices de delincuencia, ¿no? De problemas referidos a la seguridad. Está demostrado que no es tan así, no hay una relación directa entre más cantidad de luz y una baja en el porcentaje o la incidencia que hay de delitos, ¿no? Eso es un estudio, muchos estudios que se están haciendo a nivel mundial, y bueno, y resulta que no es tan literal, digamos, la relación de más cantidad de luz en relación a la baja de problemas de seguridad. Eso lo digo básicamente porque hay digamos, una idea general, sobre todo no tanto los que nos dedicamos a iluminación, que sabemos que esto es realmente así, sino más que nada los responsables, digamos, la clase política en general de las ciudades o la municipalidad, los gobiernos, asocian muchas veces esta relación de tener más luz en una plaza o en una calle, y eso supuestamente al ciudadano le da más seguridad. Le podrá dar seguridad, que será algo parcial, pero en realidad no tiene una incidencia directa en la baja de delitos. Por eso hago esa aclaración. En este caso tiene que ver con un proyecto que no solamente incluye iluminación, sino que tiene que ver con toda una reforma. Por ejemplo, todos esos espacios que vemos a la derecha, por debajo de la calle, todos debajo de esos arcos, hoy son restaurantes, son locales comerciales, galerías de arte. También hay un interesante proyecto de mobiliario urbano, ahí vemos algunas personas sentadas. También hay un proyecto, y un proyecto de paisajismo también asociado a todo este gran programa que realmente es impactante. Yo, bueno, lo recorrí de día y de noche a lo largo de todo el recorrido, y la verdad que tiene diferentes escenarios, porque hay momentos que el espacio se hace más angosto, hay momentos que se hacen como unas plataformas, y te permite tener otra visión del río, ¿no? Otra visión del río y la integración con la ciudad y con todo el entorno de los edificios, que son gran parte del legado arquitectónico de Chicago, ¿no? Ahí aparece
los grandes, ¿verdad? Estamos hablando de Mies van der Rohe, de Sullivan, de Frank Lloyd Wright, es decir, de hecho, este edificio que vemos acá a la derecha, es uno de los tantos de Mies van der Rohe, ¿verdad? Este es un local comercial, de hecho es el local de Apple, que está justamente a la vera del río. Atrás vemos el famoso edificio del Chicago Tribune, que tiene un remate neogótico impactante. Y la verdad que este edificio impacta mucho, no solamente por su ubicación, que está justamente a la vera del río, sino que también tiene mucha participación de la gente. Fíjense que la gente ingresa a una caja de vidrio, inclusive mucha gente toma esas tribunas para usarlo como lugar de almuerzo, es decir, dentro del mismo local de Apple. Hay una integración ahí con una pantalla que está en la parte baja, una pantalla que uno va caminando por la vera del río y desde adentro ves a la gente en la propia pantalla. Es el local de Apple y es un proyecto de Norman Foster, además. Tuvo algunos problemas, si ustedes investigan, tuvo algunos problemas con la acumulación de nieve en el techo. Tengan en cuenta que Chicago es una ciudad absolutamente congelada y tuvo algunos problemas de acumulación de nieve en el techo. Pero es un edificio, digamos, con una transparencia, tiene un lindo proyecto de iluminación también. Estas son unas imágenes personales. También de integración. Los árboles todavía están un poco pelados, esto fue principios de mayo, ya el frío intenso del invierno había pasado, si bien ahí a la noche había más o menos 4 grados, 5 grados de temperatura, pero ya no era los 30 grados bajo cero que suele haber en Chicago en pleno invierno, ¿no? Pero todavía para los locales era templado, para mí era mucho frío estar en ese lugar. Pero bueno, este proyecto se integra de alguna manera, marca un hito ahí en este proyecto, ¿verdad? Y esto se liga de alguna manera con otro proyecto que está cercano, ahora, es decir, geográficamente está muy cerca de lo que acabamos de ver, es decir, el río, y con este Riverwalk desemboca en esto que es el lago Michigan. El lago Michigan es enorme, y este es otro espacio muy interesante también que han recuperado hace ya unos cuantos años, hace unos 7, 8 años. Yo estuve investigando antes de ir y ahora en estos últimos meses estuve investigando esto porque se hizo un concurso público para presentar proyectos para recuperar este enorme muelle que se mete dentro del lago Michigan. Y la verdad que hay proyectos, si investigan van a ver que hay unos proyectos muy, muy atractivos que inclusive en lo personal me resultaron más interesantes que lo que realmente se hizo, que ganó uno de los proyectos. Hay un problema de presupuesto, por supuesto. Siempre el tema de los números son los que terminan definiendo muchas veces los proyectos. Es un proyecto muy ambicioso que incluye un museo de niños, es lo primero que vemos en la parte delantera. A ver, yo quiero hacer una consulta, si se puede ver. Carlos, ¿podés ver? Decime con un dedo, mi mouse, ¿lo ves que se mueve? Ahí, ¿ves que se mueve mi mouse? Carlos Sopi, se mueve mi mouse, ¿lo ves moviéndose? Haceme así. ¿Sí? ¿No? ¿No? No se ve el mouse. Bueno, entonces, en la primera parte lo que vemos es, sí se ve, dice Leonardo, ahí está. En la primera parte, entonces tenemos el Museo de los Niños, después hay todo un parque de juegos ahí, y también hay otros que me dicen que no. Bueno, entonces lo voy a explicar de esta manera. Después hay unas naves industriales enormes, gigantes, que se usan para eventos, y locales comerciales. Básicamente es eso. Y después vamos a ir viendo este paseo que tiene que ver justamente, ahí está, que tiene que ver justamente con esta situación ahí vemos una vista desde el final de este paseo con todos los edificios icónicos de Chicago que vemos en las películas, y ahí a la derecha el famoso Hancock, que tiene que ver con uno de los íconos más importantes. Después a la derecha, muy chiquitito, aparece otro de Mies van der Rohe,
estos que están acá, son los famosos Lakeshore, estos acá, chiquititos, que se ve chiquitito en realidad, son estos dos edificios que están a la vera del lago Michigan. Y después, bueno, aparecen otros edificios famosos, después acá Interesantísimo. Sears, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y entonces este paseo realmente es muy atractivo, sobre todo en el horario nocturno. Como digo, yo estuve de día, estuve de noche. Fíjense que la iluminación tiene que ver con estas columnas, altas columnas, con unos proyectores, pero la verdad que no interfieren demasiado en el paisaje. Es un paseo durante el día y también durante la noche. Algo interesante que tiene que ver con que además esto sirve como muelle para los barcos de turistas que hacen paseos por el lago Michigan. Entonces hay una cosa muy, muy atractiva, que cada una de las empresas, son varias empresas que tienen sus muelles y están identificados con un color. Es decir, cada uno de ellos tiene donde venden los tickets y su administración, y tiene que ver con un color distinto. Entonces son imágenes ya cuando estaba atardeciendo, donde se empezaba a ver un poco más el panorama de Chicago. Estas son imágenes de día. Estos son espacios que tienen que ver con lugares, algunas oficinas también, cines, teatros, locales gastronómicos. Y empieza a aparecer, a ver, esta escalera muy escultural, que tiene también un lindo proyecto de iluminación. Es decir, ahí está la gran rueda mágica, enorme, y también los accesos iluminados. Es un proyecto muy interesante porque no hay, más allá de que justo acá aparece una foto que parece que hay una luminaria muy deslumbrante, pero en realidad hay un control muy bueno con respecto al deslumbramiento. Es decir, es un paseo donde la luz prácticamente se integra a la arquitectura. Hay mucho de esto, mucha iluminación que está justamente dentro del mobiliario urbano. Entonces se hace muy agradable el paseo, se hace muy, muy atractivo desde lo visual, porque no hay digamos, luminarias muy evidentes. Si bien están las columnas, estas que vemos al inicio, digamos, forman parte prácticamente del paseo y no tienen que ver con luminarias a menor altura. Ya vemos una en el fondo, y estas son algunas luminarias tipo volardos que iluminan algunos pasajes y algunos senderos, ¿no? También totalmente controlado los deslumbramientos. Y algo muy interesante que a mí me llamó la atención también tiene que ver, bueno, el diseño del solado. Esto tiene más o menos unos 300 metros de largo, para que tengan una idea de proporción. Miren cómo está toda la iluminación integrada a los kioscos, a las áreas de venta. Y hay algo curioso con respecto a la iluminación. Fíjense, ahora tenemos iluminación en el piso, nadiral, que bueno, en este caso los árboles están bastante pelados, no tienen muchas hojas, pero seguramente esto habíamos visto una imagen que sí estaban mucho más tupidos, así que seguramente esa luz ya no va a ser tan parásita cuando estos árboles tengan un follaje un poco más tupido. Pero hay algo interesante también, ahí vemos los locales comerciales, los cines, y algo que me llama mucho la atención, que viene por acá, que es esto. Empezaban a aparecer estas sombras, que son justamente la proyección de esas grandes columnas. Y a mí me llamó mucho la atención. Sabemos los que trabajamos en iluminación que este tipo de cosas nos gustan mucho. Para todo el mundo puede ser una tontería, pero los que hablamos de iluminación, cuando hablamos de las sombras, es una herramienta de iluminación, es decir, la luz y la sombra, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estas cosas bueno, que a mí me encanta. Cómo se va dibujando en el solado. Son las grandes columnas esas que estaban posicionadas muy cercano al muelle. Ahí las vemos, son esas que están ahí, pero con haces de luz muy controlados, muy cerrados. Entonces estaban y como están a mucha altura, la verdad que no tenían problemas de deslumbramiento. Y este es un proyecto que se hizo justamente aprovechando, es una instalación efímera, un poco de lo que vamos a ver al final. Una instalación artística que utilizó la luz como herramienta artística, digamos, que se hizo justamente en una de esas plataformas.
las vistas son muy lindas desde ahí, y esto se integra el Navy Pier se integra de alguna manera está muy cercano a este Millennium Park. El Millennium Park es un parque público en el centro de Chicago que también forma parte de toda una gran transformación que tuvo toda la zona céntrica. Estos eran antiguamente unos depósitos ferroviarios y estaban ubicados realmente en un lugar muy, muy céntrico de la ciudad. Bueno, se hizo un proyecto muy interesante a partir de la inclusión de Frank Gehry como arquitecto que creó lo que vemos acá, sobre todo esta pasarela, que el Navy Pier estaría acá a la derecha, un poquito más lejos, pero hay un parque acá, y esta pasarela con este serpenteo que viene cosiendo estos dos parques, atraviesa una avenida y termina en este gran espacio que es el teatro, el pabellón Jay Pritzker, que tiene la particularidad de que tiene dos escenarios. Uno que es el que va a la derecha, que es este hacia la calle, digamos, un teatro convencional, pero también en la parte posterior se abre este gran espacio que acá se hacen espectáculos al aire libre, donde ahí vemos una toma desde atrás, digamos, acá vemos, este es el teatro, acá vemos el espacio donde la gente se sienta en el piso directamente a contemplar la música. Después acá a la derecha vemos el famoso Cloud Gate, es una obra, ahora la vamos a ver, y acá en el final, con este paseo, que ahora lo vamos a ver específicamente, esto que estoy señalando acá, espero que se esté viendo con el mouse, esto que está arbolado y es un paseo lineal que conecta el Millennium Park con esta zona que es donde está el Museo de Arte, el Instituto de Arte de Chicago, que es este que vemos acá al final. Esta es el ala vieja, el ala antigua, la original, con una fachada neoclásica, y han cosido de alguna manera con esta pasarela acá, por encima de estas vías ferroviarias, el sector nuevo del teatro, del Instituto de Arte de Chicago, que es una verdadera maravilla también. Ese museo realmente es impactante y bueno, entonces está de alguna manera integrado a toda esta área del Millennium Park. Es muy interesante esta pasarela, ahora se las voy a mostrar, que tiene un lindo recorrido nocturno también. Esto es parte de, bueno, la arquitectura de constructivista de Frank Gehry no podía faltar también en este proyecto, así que se ve bien en evidencia. Es bastante curioso porque, bueno, la arquitectura de Frank Gehry rompe todos los esquemas, ya sabemos, pero, digamos, se integra bastante armónicamente, podría decir, con un entorno de edificios más prismáticos, ¿no? Pero creo que está bien, no sé, en otros casos, en otros proyectos de Frank Gehry suele resultar un poco chocante y en este caso, por lo menos en lo personal, me resultó muy agradable. Esas son las presentaciones que se hacen al aire libre, sobre todo en días de verano. Entonces, miren ahí además cómo están iluminadas, no solamente el escenario, sino también todas esas enormes placas de acero tan propias de la arquitectura de Frank Gehry. Ahí lo tenemos. Ese es el pabellón Jay Pritzker. Justamente Pritzker es el que otorga el premio a la arquitectura. Así que bueno, ahí está ese enorme pabellón. Después algunas malas fotos nocturnas. Yo encontré, cuando estuve yo en realidad, no eran demasiado felices. Esto parece más interesante, no son fotos mías, pero cuando estuve yo realmente no me impactó demasiado a la noche. Yo siempre voy de día, después voy a la noche, tratando de que la iluminación me sorprenda. Sí me sorprendió el Riverwalk y el Navy Pier, pero no me sorprendió este. Estas son fotos mías, pero la verdad que no estaba muy bueno. Son malísimas las fotos, aclaro, pero también no era demasiado impactante lo que había, por lo menos cuando yo estuve. Después vi fotos en otros lados que sí, digamos, están mucho más llamativas. Esta es la gran escultura de Anish Kapoor, que bueno, que es un poco un centro, un espacio turístico, digamos, todo el mundo va a visitarlo. También les confieso, esta es una instalación tipo mapping que se hizo en un determinado evento, no estaba cuando yo fui. La verdad que me decepcionó bastante en lo personal. A la noche no estaba iluminado, entonces realmente quedaba como una enorme estructura
brillante, pero la verdad que no, o sea, me da la idea de que es más impactante, por lo menos en lo personal, desde las fotos, o como estamos viendo ahora, que cuando yo estuve ahí. Realmente no me dejó demasiado atractivo, pero bueno, es una cuestión personal nada más. Bueno, este tipo de esculturas sí marcan puntos de referencia en la ciudad y son evidentemente puntos turísticos, sin dudas, para promocionar la ciudad y demás. Así que se transforma de alguna manera en atractivos turísticos. Estos son algunos pasarelas y digamos paseos peatonales de circulación periféricos al parque, y después está ese paseo, ese puente peatonal que iba serpenteando, que iba uniendo los dos parques, que justamente todo revestido en placas de titanio, que era lo que unía, digamos. Ahí está pasando por arriba de la avenida, allá en el fondo vemos el pabellón, y lo mismo, durante el día, un lindo paseo, y durante la noche, otra vez un poco, no quiero ser crítico ni mucho menos, al contrario, pero me parece que podría haber resuelto este paseo de una manera un poco más feliz. Es decir, estas luminarias, si bien rasantes, asimétricas, para nada deslumbrantes, pero no sé, creo que viéndolo, digamos, comparado con lo que les voy a mostrar ahora, me parece que hubiera sido una solución un poco más efectiva, lo que les voy a mostrar ahora para este proyecto. Ya les digo, es un paseo nocturno también, porque de hecho se puede visitar, esto sí está abierto durante la noche, no sé si toda la noche, pero yo estuve tarde ahí. Estas son fotos personales. Y esta sí es la parte que a mí me gustó mucho, esta gran calle lineal que une justamente lo que vemos allá en el fondo, el pabellón Pritzker, con el Museo de Arte, el Instituto de Arte de Chicago. Esta es una enorme pasarela lineal que está elevada, y en este caso sí, el proyecto me gustó muchísimo más. Una iluminación desde las barandas hacia el piso, realmente era mucho más rico, digamos, esa experiencia de ese paseo por ese lado. Acá en este caso está iluminado, cuando yo estuve, estaba iluminado un solo lado, pero sí tiene iluminación en los dos, como vemos acá. Pero me tocó solamente de un lado, quizás lo apagan un sector para, digamos, como ahorro energético y demás. Este es el final, y esto tiene más o menos unos 200 metros de largo, esta gran puente suspendido. Aparece entonces el otro concepto, el segundo concepto que yo quería compartir con ustedes, que tenía que ver cómo la iluminación ayuda a la revalorización del legado arquitectónico y cultural. Es decir, tomar la luz como materia para generar atractivo, para generar proyectos que tengan que ver con la recuperación del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, y cultural. Este es un proyecto muy interesante que lo diseñó Lara Elbas y Rafael Gallego, ambos españoles, y esto es un proyecto que se llama Ríos de Luz en la ciudad de Valladolid, en España, y es un proyecto que la verdad, en lo personal, me parece fantástico lo que han hecho, y además como la conceptualización es lo más interesante, más allá del resultado que es fantástico, sino como desarrollaron un proyecto que llevó varios años de desarrollo, y como todo proyecto público tiene muchas incidencias y muchos cambios y muchos procesos que se van dando durante todo el desarrollo. Ahí estuve con Lara, con Rafael hablando al respecto, y bueno, y evidentemente han desarrollado un programa donde la idea era crear un atractivo turístico nocturno en la ciudad, y ellos desde lo conceptual tomaron algo que era muy interesante. Es decir, había la cuenca de un río, digamos, el cauce de un río, que ya no existe más, el río Elgueva, que digamos, estaba atravesando la ciudad. Es un río que ya no existe más, pero ellos tomaron como símbolo ese recorrido del río para generar con iluminación un paseo, pero lo tomaron desde 3 lugares y utilizaron el recurso del color, en este caso específicamente, para marcar diferentes circuitos
peatonales, uniendo diferentes edificios y atractivos turísticos de la ciudad. En este caso, cuando la luz es azul verdosa, es el paseo que está siguiendo justamente los edificios que van en el cauce del antiguo río, que ya no está más el río, pero sí es una manera, digamos, de poder, recorrer el río, en este caso utilizando el color azul verdoso. Después, en otros edificios de tono cultural, aparece el color que es propio de la ciudad, este color morado, y después aparece el color utilizado para determinadas celebraciones religiosas. Entonces vamos a ver edificios, iglesias, que tienen detalles, y eso es lo que me pareció interesante de este proyecto, que utiliza el uso del color. Fíjense ahí arriba, en el frontis de la fachada, como el recurso del color, en este caso color violeta, que es el color de la ciudad justamente, cómo está utilizado de manera muy sutil y simplemente para marcar determinadas festividades. Fíjense que inclusive en la torre se ven adentro, en los huecos, se ven algunos colores verdes, rojos, azules, que vamos a ver ahora. Y además tiene que ver justamente con diferentes celebraciones religiosas durante el año. Entonces hay como tres paseos. Uno, el azul verdoso, que es el antiguo río. Otro, el color morado, violeta, que es los edificios culturales. Y estos edificios religiosos que tienen ya el uso del color, ¿ven? Por ejemplo, utilizado de manera muy sutil. En este caso el color está utilizado de manera muy suave, muy sutil, no es la protagonista del edificio. Tienen las fachadas iluminadas, pero los detalles de color son los que hacen justamente a este proyecto. Entonces, me parece que el proyecto aúna, digamos, de alguna manera, un concepto de recuperación del patrimonio arquitectónico, cultural, además, y además el proyecto tenía que ver con el desarrollo de la ciudad, el desarrollo turístico de la ciudad. Esta es una galería que también formó parte del proyecto. Entonces es muy interesante porque se vieron involucrados muchos actores, no solamente el gobierno local, sino también gente relacionada al patrimonio arquitectónico, y bueno, Lara y Rafael, que se encargaron del proyecto de iluminación. Pero sabemos que la iluminación no es la luz solamente. La luz por sí sola, digamos, tiene muy poco sentido, siempre es en función de algo. Y ese algo tiene que ver con esta idea. Fíjense que se va haciendo todo un recorrido, y además interesante porque además la ciudad se empezó a vivir de noche, eso generó un desarrollo turístico en la ciudad que fue muy bueno. El proyecto además tuvo conceptos de ahorro energético, ahorró un 44% de consumo eléctrico, todo el proyecto en función de lo que había antes, o sea que también esos aspectos son muy importantes a la hora de pensar. Yo después, si quieren, les puedo dejar a María Isabel, les puedo dejar un link de una revista, una nota que escribí para una revista donde está incluido este proyecto, así que después se los puedo pasar y lo pueden leer, una revista que publicamos acá en Argentina. Publicamos, digo, pues soy colaborador, la revista Luminotecnia, donde está especificado este proyecto, entre otros, ¿no? Pero este es un proyecto que a mí me gusta mucho en lo personal y lo quería compartir con ustedes. Ahí ven, el color, digamos, está utilizado de manera simbólica, pero también reflejando diferentes momentos del año que tengan que ver con celebraciones religiosas. El color también, acá un poco más evidente y acá un poco más sutil. Yo creo que el color es ahora voy a decir algo y después me voy a contradecir, ya se van a dar cuenta por qué. Con respecto al uso del color, el RGB, esas fachadas iluminadas con cambio dinámico y con cambios de color y con toda esa cosa que se ve tan espectacular, que yo en realidad soy bastante reacio a ese tipo de soluciones lumínicas, sobre todo cuando se hacen en edificios como esto, por ejemplo. Este es un edificio que no necesita una fachada iluminada de color rojo, verde, amarillo, o rosa o magenta. Es decir, en este caso el color está usado de manera sumamente sutil y tiene un sentido, tiene un porqué, que eso es lo interesante, que no es el color por el color mismo, sino que tiene una razón de ser. Y eso creo que es un aspecto que este proyecto lo contempló. Por eso me gusta mucho, espero el año que viene poder ir y visitarlo, conocerlo finalmente.
Ahí Diana Esteves, ahora la voy a mencionar a Diana, está levantando la mano, pero Diana, vamos a dejar el ciclo de preguntas para al final de la charla. Así hacemos toda la exposición y al final hacemos un intercambio de preguntas y que me encanta que participen. Y este es un proyecto también de intervención. Está bien, Diana. De intervención urbanística, es la Highland en Nueva York, un proyecto que se hizo sobre un antiguo trazado de tren, de un tren que circulaba en la isla de Manhattan, en el oeste de la isla de Manhattan. Ahí vemos los resabios que quedaron de esa antigua vía férrea, que servía para transporte de mercadería. Es una vía férrea elevada, a unos 10 metros de altura, que estuvo abandonada durante muchos años, muchas décadas, y hubo un proyecto de derrumbar todo esto, y bueno, después surgió la idea de recuperar esto. Y la verdad que el proyecto es muy atractivo, no solamente porque recupera un espacio que estaba totalmente abandonado, sino que creó un punto turístico impresionante. La Highland hoy es un paseo obligado dentro de Nueva York, y han hecho un interesante, ahí Diana te va a interesar mucho, Diana es paisajista, ahora la voy a mencionar en un ratito, y entonces hay un muy interesante proyecto de paisajismo que se integra al paseo propiamente, a los lugares de descanso, al mobiliario urbano y a la iluminación. Es decir, hay una conjunción de elementos que van cosiendo todo este proyecto, y entonces empiezan a aparecer a derecha e izquierda de este paseo peatonal edificios más antiguos, edificios nuevos, y ahí aparece esta fusión, digamos, ¿no? Del antiguo, miren a la izquierda, son todos, es un paseo de arquitectos famosos estos, que están, digamos, de alguna manera ligados con edificios más tradicionales, ¿no? Más de la década del 20, del 30, del siglo pasado. Hay un interesante, siempre me interesa mucho el mobiliario urbano, no es mi área de trabajo, ni mucho menos, pero me encantan las cosas que se hacen de mobiliario urbano, y este lo tiene, fíjense cómo está de alguna manera integrado, y además tiene iluminación. Y ahí se ve un poco esa fusión, digamos, de recuperar. Es realmente un proyecto que no solo recupera el espacio urbano, sino que crea además un atractivo turístico, y eso creo que también forma parte del desarrollo de las ciudades, ¿no? Me pasó algo muy curioso el año pasado, me quedé, algunas fotos son mías, me quedé ya esperando que se hiciera de noche para sacar fotos nocturnas, y entonces me quedé sentado en uno de los bancos y empecé a escuchar a la gente que pasaba, ¿no? Turistas, miles de turistas que pasan, y a ver, tratando de identificar un poco en qué hablaban, qué idioma hablaban. Bueno, logré identificar, así, muy por arriba, pero más o menos 14 idiomas distintos. O sea, algo que me llamó la atención en poco menos de media hora. Así que ahí marca la pauta, digamos, también de que ese paseo se transformó en un éxito turístico también, ¿verdad? Además es gratuito, por supuesto. Y la estrella, digamos, dentro de ese paseo, podemos decir que es este edificio de Zaha Hadid, que bueno, que está, digamos, de alguna manera, digamos, siendo el protagonista de este gran paseo. Si bien hay otros arquitectos famosos, este edificio es el que marca un poco el punto final. Ya está casi sobre el final, llegando a la zona de Hudson Yards, y bueno, ahí están las esculturas con esta palabra en 3 idiomas distintos, y el edificio de Zaha Hadid es un poco el gran protagonista de este espacio, ¿no? Es muy curioso porque fíjense la poca distancia que hay entre el frente del edificio, la fachada y el Highland, ¿no? Que está elevado más o menos 8 o 10 metros de altura, pero va, digamos, cosiendo todo este gran paseo a partir justamente de este espacio recuperado. Aparece otro concepto, el tercero, que tiene que ver con la iluminación efímera, la iluminación utilizada fundamentalmente con un propósito, podemos decir, de experimentación o de juego o de práctica lumínica, pero en el caso de lo efímero tiene que ver con que no es permanente, sino que puede ser para un evento, puede ser para algo puntual,
puede ser para algo, para algún acontecimiento. Famosos son los grandes festivales de luz, por ejemplo, el Festival de las Luces de Lyon, o en Ámsterdam, o en Frankfurt, que la ciudad se transforma en pocos días, en 3 o 4 días se transforma, van millones de personas a visitar esos eventos que se hacen a una escala ya sumamente monumental, ¿no? Pero, digamos, son instalaciones que duran esos días nada más, después se desarma todo y algunas cosas quedan, pero en general se desarma. Este es un proyecto que también formó parte que justamente fue un proyecto de Lara Elbas también, la diseñadora que hizo Ríos de Luz, que me invitó a participar. Es un proyecto de Lara Elbas con Luisa Álvarez. Ellas crearon en el 2015 este evento que se llamó Urban Light Score Race, que originalmente iba a ser una carrera nocturna, donde los corredores iban a ir con elementos luminosos en su cuerpo y iban a correr, y ellas convocaron a diferentes diseñadores de diferentes lugares del mundo para realizar ese evento, originalmente en Madrid y después en diferentes lugares del mundo. Bueno, me convocaron en Argentina para hacerlo. Finalmente, después de prácticamente un año de gestiones con el gobierno local, no pude lograr los permisos para hacer una carrera nocturna. Es sumamente complejo, tenía los sponsors y todo, pero fue algo realmente muy complejo, un momento político ahí en el país que no me ayudó tampoco en ese momento, pero me quedó las ganas de hacerlo. Entonces transformé una carrera, lo transformé en un concurso fotográfico. Entonces monté una escenografía en un salón, donde convoqué a unos 15, un concurso fotográfico, de hecho, profesionales y aficionados de la fotografía, y entonces hicimos un evento que fue, digamos, formó parte de este Urban Light Score Race, que se hizo en Colombia, en México, en Inglaterra, en Australia, en Chile y en algún otro lugar más, en Brasil creo que también. Y bueno, yo colaboré con mi proyecto en Argentina, que no fue tan bien, que todo el proyecto fue finalista de 3 premios internacionales. Así que fue muy bueno en lo personal y como equipo también en diferentes lugares. Y el proyecto se formó a partir de la idea de convocar a una pareja de bailarines, donde la idea era, teníamos mucho equipo también, un proveedor local nos prestó mucho equipo, siempre colabora con nosotros, no solo en este proyecto, sino en el que viene también, que me prestó todos los equipos y es un gran colaborador. Y Edgardo Boqué. Y entonces la idea fue jugar con luz desde un punto de vista artístico, de un punto de vista, digamos, donde poder ofrecer a los fotógrafos diferentes escenas, diferentes escenarios, utilizando el recurso de la luz, y los fotógrafos de eso saben mucho, saben muchísimo de luz, por supuesto, pero utilizan la luz desde otro lugar. Siempre le digo que los fotógrafos están como escudados detrás de su cámara, ¿no? Y nosotros como iluminadores siempre estamos con la luz como protagonista, digamos, de nuestro trabajo, ¿no? Pero hicieron un trabajo increíble. Bueno, se hizo un concurso ahí, otorgamos premios, y entonces convocamos hasta una bebé que formó parte del evento, y la idea fue jugar básicamente con los cambios cromáticos, con las escenas. Ese marco tenía en la parte posterior toda una tira de LED RGB que iba cambiando de color, entonces permitía crear diferentes escenas a partir de justamente de estas luces, de estas sombras que se fueron creando. Bueno, ahí los fotógrafos en realidad son los que hicieron que esto realmente funcionara, y la verdad que fue un trabajo increíble, que ya les digo, formó parte de ese proyecto internacional. Y después, hablando de iluminación efímera, ese evento duró 5 horas y después desarmamos todo y se terminó, ¿no? Pero nos quedó el buen recuerdo de haberlo hecho. Y después aparece otra iluminación efímera que nosotros lo usamos para homenajear de alguna manera o para rescatar el patrimonio arquitectónico de este arquitecto que se llamó Francisco Salamone. No me voy a detener demasiado en explicar quién fue Salamone porque soy absolutamente fanático de su obra, y bueno, les dejo la inquietud para que lo investiguen si no lo conocen, pero Salamone fue un arquitecto que en la década del 30, en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que forma
esa gran llanura de la provincia de Buenos Aires, diseñó y construyó edificios de este tipo, de esta escala y de esta escala monumental y de esta cosa tan espectacular en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires. Fue un arquitecto muy polémico en su momento, muy olvidado por la arquitectura en el país, y me dice Isabel, la pasión con la que vas narrando todo, la verdad increíble. Bueno, muchas gracias. Entonces, se los dejo como inquietud, nada más, no quiero detenerme demasiado con Francisco Salamone, pero sí, esta es la fachada de un cementerio, famoso cementerio de una ciudad que se llama Saldungaray, y bueno, les dejo la inquietud para que lo investiguen. Tuvo la particularidad que en 4 años, en la década del 30 del siglo pasado, creó más de 60 obras, y él las controlaba directamente. Él tiene el récord además de vuelo, tenía una pequeña avioneta, y él iba recorriendo todos estos pueblos muy alejados entre sí, y iba justamente controlando todos los detalles, a tal punto que, por ejemplo, edificios municipales, plazas públicas, fachadas de cementerios, mataderos, tengan en cuenta que en la provincia de Buenos Aires los mataderos, la actividad ganadera era fundamental en esa época, y hoy también, pero en esa época mucho más. Entonces los mataderos eran también objeto de arquitectura por parte de Salamone. Todo eso, ese gran proyecto duró 4 años nada más, y en 4 años construyó más de 60 obras. Realmente es un legado impresionante que tiene que ver con Salamone, que fue un arquitecto sumamente polémico, más que nada porque se lo asoció a un momento político en Argentina que se llamó la década infame, porque básicamente había una dictadura en ese momento, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el que contrató a Salamone para hacer este tipo de arquitectura, para mostrar un Estado muy poderoso, y se asoció mucho con el fascismo y toda esa cuestión política, que en realidad Salamone no tenía nada que ver con eso. Pero hizo una arquitectura absolutamente monumental, y es, como dice Isabel, es todo, es brutalista, es expresionista, es monumentalista, es art déco, es de todo en realidad, es una mezcla de estilos, pero tiene todo un componente místico también. Él era un gran estudioso de las cuestiones místicas, así que de matemáticas, de la proporción áurea, es decir, hay toda una serie de conceptos que rodean a Salamone, que realmente fue tan polémico su arquitectura, que durante muchas décadas, una vez que terminó esto en la década del 30, en la década del 40, prácticamente Salamone desaparece de la escena arquitectónica argentina. Nadie sabía nada de él, no construyó más nada, hasta que se murió en la década del 70, y después, pasados los años, se revalorizó toda esta obra. Estos son mataderos, fíjense el simbolismo de una cuchilla. Él desarrolló un programa impresionante, ya les digo, y nosotros, digo nosotros porque este grupo Faro, un grupo que se formó en Argentina hace unos años, ahora estamos un poco digamos, que no estamos haciendo actividades, somos todos amigos, somos todos apasionados de la luz, y nosotros lo que quisimos hacer fue homenajear o de alguna manera rescatar el patrimonio arquitectónico de Salamone utilizando la iluminación. Entonces, este fue un proyecto que hicimos hace unos 10 años, en el 2010 exactamente, y en ese momento estábamos enloquecidos con el uso del color, porque teníamos equipos que tenían RGB, y en ese momento el RGB era toda una novedad y era toda una cosa impresionante. Entonces, ¿qué hicimos? La idea fue rescatar el patrimonio arquitectónico de Salamone utilizando el recurso de la luz, y sobre todo la luz de color. Esa fue la idea, y allá fuimos con el grupo Faro, con Carolina, con Aníbal y con Hugo. Fuimos a 2 ciudades, de las más de 20 o 30 ciudades que desarrolló la arquitectura Salamone. Esta es la fachada del cementerio de la ciudad de La Prida, donde ya de lejos se ve esta estructura. Imagínense que es una llanura totalmente plana, y aparece esto en el medio del campo, y realmente es impactante. Miren la escala, miren la puerta de ingreso, esta es la fachada del cementerio, y nos fuimos ahí a las 2 de la mañana a iluminar. Y la verdad que nos llenó de miedo estar en un cementerio alejado de la ciudad,
y jugando con luces, pero fue realmente una experiencia tan conmovedora para nosotros cuatro que estábamos ahí, que pasados los años todavía no se nos va la emoción de estar ahí. Y lo que hicimos fue básicamente empezar a jugar con luz. O sea, no tuvo demasiado proyecto esto. O sea, no lo pensamos demasiado. Simplemente fue intervenir la obra y mostrar la obra de Salamone desde otro lugar totalmente distinto. Nunca se había visto la obra de Salamone iluminado de esta manera. Entonces, el uso del color en este caso fue el gran protagonista de crear diferentes planos, diferentes ángulos de incidencia sobre los objetos, sobre todo ese gran Cristo. Y la verdad que fue un momento, para todos nosotros fue muy emocionante. El contexto, digamos, de estar en ese lugar, en un cementerio, alejado de la ciudad además, como era estaba a 2 kilómetros de la ciudad, en pleno campo, y realmente fue una experiencia que podemos decir hasta un poco mística para nosotros, ¿no? Que realmente estamos muy apasionados, somos muy apasionados de la obra de Salamone. Y ese mismo fin de semana nos fuimos a otra ciudad que se llama Azul, que tiene esta fachada monumental también. Ahí aparecen algunos elementos art déco también, bueno, este monumentalismo, brutalismo que tiene la obra de Salamone, y lo mismo. Nosotros quisimos rescatar justamente el legado arquitectónico de Salamone utilizando la luz de una manera que como nunca se había iluminado este tipo de obra. Y bueno, ahí aparece un elemento, para que tengan la escala, fíjense la persona que está a la derecha. Este cementerio sí está ubicado en el centro de la ciudad, está ubicado en el casco urbano de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y ahí Isabel dice que le recuerda mucho a la película Metrópolis. Sí, totalmente, hay mucha relación con eso también, y nosotros en este caso lo que hicimos fue jugar básicamente con los elementos principales. Aparece una escultura, todo es obra de Salamone, que tiene mucho de Art Déco. Este es el Ángel Vengador, se lo conoce, y entonces realmente está como custodiando. Hay si ustedes investigan esto, yo creo que si investigan un poquito se van a ser muy fanáticos de Salamone, que tengo esa sospecha, así que los invito a que se fanaticen con la obra de Salamone en principio, pero también investigar toda la cuestión mística, toda la proporción áurea, cómo utilizaba la matemática, la geometría. Es realmente impactante la obra de Salamone, no solamente desde lo visual, desde el impacto visual que tiene, sino también de todos los recursos arquitectónicos que utilizó para llevar adelante su obra. Esto es lo que había, digamos, estaba iluminado así, el cementerio cuando nosotros llegamos esa noche. Y empezamos este proceso, empezamos a jugar básicamente con eso. En este caso fue muy curioso, pero fue muy interesante porque como estaba ubicado más céntrico, empezó a llegar gente, mucha gente de la ciudad, hasta el intendente de la ciudad vino a visitarnos, que ya eran como las 12 de la noche, y realmente se transformó como en el evento del fin de semana para el pueblo. Esta es una ciudad azul, es una ciudad bastante grande, y bueno, la idea fue mostrar a Salamone como nunca antes se había mostrado. Y entonces era esto, ¿no? En realidad nosotros estábamos tan enloquecidos con el RGB en ese momento que obviamente esto está lejos de ser un proyecto final, ni mucho menos. Ahora ni me atrevería a hacer esto de manera permanente, por supuesto. Simplemente fue así, a modo de juego, y a modo de experimentación, y a modo de rescate del patrimonio arquitectónico de Salamone, mostrándolo desde otro lugar, fíjense ahora cómo jugamos con las temperaturas de color en el fondo. Ahí colocamos proyectores con luz fría, y entonces ese bañado de pared nadiral en el fondo le iba haciendo contrastes al ángel vengador, con esa cara tan misteriosa, que iba creando un contrapunto ahí con el fondo. Así que bueno, eso tiene que ver un poco con ese trabajo, y este es otro proyecto también de instalación efímera, que es la última parte que yo quería compartir con ustedes, que tenía que ver con esto, ¿no? Esto es una obra, es la Casa Curuchet, en la ciudad de La Plata, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires.
es la capital de la provincia de Buenos Aires justamente, y esta obra, la Casa Curuchet, es la única obra de Le Corbusier en Latinoamérica. Fue diseñado originalmente para el doctor Curuchet, para su vivienda y sus consultorios médicos, y terminó siendo hoy es el centro, es la oficina, la administración del Centro de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Entonces nos convocaron, es un edificio icónico básicamente porque está toda la arquitectura, todos los principios de Le Corbusier están puestos en este proyecto, con toda la discusión que podamos plantear de Le Corbusier, que no es objetivo mío, mucho menos, ni de esta presentación, pero sí sabemos que Le Corbusier desarrolló todo su programa arquitectónico en función de cinco pilares y los llevó a cabo en este proyecto de manera ejemplar. Y se transformó en un ícono esta casa, ¿no? No solo porque es la única en Latinoamérica, sino porque además cumple con todos los requisitos de Le Corbusier. Tuvo en la década de 50 después se construyó, y lo que hicimos nosotros acá con el Grupo Faro, otra vez, mostrar a Le Corbusier desde otro lugar, desde el lugar de alguna manera, de instalación lumínica, de instalación que de alguna manera pudiera transformar el espacio desde otro lugar. Entonces empezamos a jugar con color. La idea fue justamente una instalación que se hizo, ahí se había colocado una pantalla en el frente, ahí se ven todavía algunas imágenes de la película, una película que se proyectó ahí, una película que se filmó en esa casa que se llama El hombre de al lado, y entonces se proyectó en una pantalla gigante en el frente, en la fachada del edificio, y cuando se terminó la película, esa pantalla se desinfló y nosotros ya teníamos instalado nuestra propuesta lumínica, que fue también un evento que duró 2 horas nada más, y la idea fue, otra vez, mostrar la obra de Le Corbusier desde otro lugar. Lo podríamos haber iluminado con blanco, pero en este caso le pusimos color. Y entonces aparece justamente el color como el protagonista para destacar los elementos más importantes, en este caso los famosos brisés soleil, los parasoles de Le Corbusier. Y ahí entonces formó parte de ese evento, ya les digo, que fue algo efímero, pero para nosotros fue movilizador haber iluminado en principio a Salamone, después el Grupo Faro, cuando se va a esta fachada de Le Corbusier, así que estábamos iluminando famosos arquitectos. Y este es un proyecto final que ya les quiero mostrar, que tiene que ver con un curso que di en el 2018 para Diana Esteves, que está ahora presente. Diana Esteves es la directora de un estudio de paisajismo muy prestigioso acá en Argentina, y entonces me convocó para dar un curso de iluminación de espacios exteriores. Y no tuvo mejor lugar que elegir la estancia Bustillo, que es esta. Bustillo fue, podemos decir, emparentado con Salamone, fue de hecho contemporáneo de Salamone, y con otro tipo de arquitectura totalmente distinta, pero podemos decir que fueron uno de los 2 o 3 más grandes arquitectos del siglo XX en el país. Y Bustillo vivía en esta casa, en esta enorme estancia, que iba construyendo además edificios a medida que sus hijos se iban casando, y entonces les construía sus casas alrededor de esta enorme estancia en las afueras de Buenos Aires. Bueno, tuve la suerte de que Diana me convocara para dar un curso, y además muy emocionante porque el curso se dio, lo dimos en el estudio donde Bustillo había creado sus más grandes obras. Así que otro arquitecto, si quieren investigarlo, Alejandro Bustillo también, otro de los grandes en el país. Y entonces con el grupo de alumnos, al finalizar ese curso de iluminación de espacios exteriores, hicimos una prueba de luces y tomamos uno de los edificios, que es este, para hacer esa instalación. Entonces, la idea era poder aplicar de alguna manera todos los elementos teóricos que habíamos visto durante la cursada, y ahora lo íbamos a poner un poco en práctica. Y esa fachada fue la excusa, digamos, para hacer esta experiencia de luz, que tiene que ver justamente con, en este caso, lo mismo, ¿no? Mostrar, digamos, en este caso una fachada también con un resabio importante, porque es de este arquitecto tan reconocido. A nosotros nos vino genial para
poder utilizarla como soporte de la prueba final del curso, digamos, que era la instalación lumínica. Y ahí fue realmente muy interesante porque además hay algo que, digamos, dentro de mi labor docente, hay algo que pasan los años y me sigue fascinando, que es ver la cara de la gente, de los alumnos cuando están haciendo este tipo de instalaciones. Para mí es un placer ver cómo toman una luminaria por primera vez en sus manos y empiezan a utilizar la luz como una herramienta y se dan cuenta cómo interviene la luz en un muro, en un friso, en una moldura, y cómo crea una sombra. Y entonces eso me parece que es una cosa maravillosa que tiene la luz, que los que somos apasionados de la luz lo tenemos, y cuando un alumno logra captar esa idea, bueno, para mí se cierra el circuito, ¿no? De hecho tenemos una de las chicas que es alumna acá y puede dar fe de eso, por eso le decía que se quedara hasta el final, porque ella participó de este evento. Fíjense cómo empezamos también a aplicar la luz con diferentes direcciones. Ahí de repente a alguien se le ocurrió: ¿qué pasa si iluminamos los árboles que están allá en el fondo? Y ahí aparece otra mirada distinta. Empezamos a ignorar algunas partes. Ahí está Sabrina, que participó del evento, y fue alumna del curso también. Ahí el protagonista era el fondo prácticamente. Entonces fue un juego, digamos, de la luz y la forma y la arquitectura, y realmente creo que logró el objetivo que yo por lo menos tenía con Diana, de poder mostrar cómo la luz puede modificar los espacios, ¿no? Teníamos también algo de RGB, que lo utilizamos más sutilmente, pero la idea fue básicamente mostrar cómo se podía, con la luz, justamente destacar, resaltar, ignorar determinados elementos arquitectónicos, una fachada muy simple, neocolonial, pero cómo nos servía como soporte para este ejercicio de luz. Ahí Sabrina dice que lo pusimos en práctica con nuestros clientes, nos sirvió muchísimo. Bueno, Sabrina, la verdad que ese es el propósito que tengo como docente y me emociona mucho eso. Y ahí ya estábamos terminando el evento. Finalmente, para cerrar, un proyecto de Buenos Aires, el Planetario, que es un proyecto de Gardo Boqué, que es nuestro proveedor. Todo lo que vimos que nos prestó la iluminación es de Gardo Boqué, así que le agradezco. Y bueno, este es un proyecto que siempre se lo halago porque me parece impresionante. El Planetario de Buenos Aires realmente es un proyecto muy, muy, muy impactante desde lo visual, y además responde a toda una idea conceptual que tiene que ver con el programa. Así que quería cerrar entonces esta presentación justamente con un proyecto de paisaje urbano intervenido con iluminación, y realmente muy, muy impactante. Así que bueno, muchísimas gracias. Como dije al principio, eran muchas fotos. Espero no haberlos mareado demasiado. Pero bueno, ahora queda entonces María Isabel, si quieren hacer preguntas, no sé cómo lo querés manejar. Si querés que abran el micrófono o que escriban en el chat. Hay Claro. muchos. A ver, dime. Ok, gracias. La verdad es que muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha estado pues increíble para todos, y pues por los comentarios creo que hemos quedado todos bastante complacidos. Creo que podrían ir haciendo las preguntas tanto por la vía del chat o pedir la palabra vía la aplicación de levantar la mano que tiene Zoom, y ya pues tú vas abriendo el micrófono de cada persona para que haga su pregunta, ¿verdad? Y ya pues darle seguimiento a la misma. Así que Bien. muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos por seguir conectados con nosotros. Bueno, un gusto, un gusto. Bueno, sí, quedo entonces abierto a cualquier comentario, pregunta, crítica, todo lo que deseen. Me pueden abrir el micrófono. A ver, un segundo. Ahí estamos. No sé si quieren. Quiero decir algo, Fernando, pero no sé cómo se pone la mano en la aplicación de Zoom. No, pero te estoy escuchando, Carlos. Bien. No, interesantísima la charla. Creo que
en tiempos del COVID y de pandemia estamos como ávidos de viajes, es como que nos está faltando eso, y con la sutileza de la luz has logrado llevarnos de viaje, pero más que nada es valorarla como un recurso de diseño. Y el otro aspecto, o sea, de cómo lo que vos te planteaste, ¿no? Cómo revaloriza el espacio urbano, el patrimonio arquitectónico, o puede ser efímera, pero lo interesante, por un lado está tu mirada de cómo, digamos, se usa la luz, por el otro es cómo revaloriza los espacios, pero también lo que decías al final, que también me parece muy interesante, es cuando el alumno manipula la luz y le descubre su magia, así como el simple ciudadano o un turista también es como que se deslumbra por la presencia de la luz. Entonces, creo que la luz logra ese objetivo y vos doblemente lo has logrado con tu exposición. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que yo siempre tomo en cuenta la opinión del que no es experto en iluminación, porque si yo te pregunto a vos, Carlos, que sos un especialista en iluminación, me vas a poder dar una descripción técnica más allá del resultado final y está muy bien. Pero, digamos, es muy interesante hablar con el ciudadano, a ver qué le parece al ciudadano común. Esa es la parte que a mí me interesa mucho también, ¿no? Por eso creo que la luz tiene un enorme poder de transformación en el paisaje urbano y en la gente también. Que me parece que ahí aparece el valor de la luz, digamos, como transformador del paisaje urbano. Yo creo que ahí aparece algo bien interesante. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé, ¿alguien más si quiere hacer alguna consulta puede abrir el micrófono? ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Ahí está. Gracias. Álvaro. Sí, primero felicitarte, interesantísimo, muy interesante, muy enriquecedor. Felicidades. Y mi pregunta, en estas iluminaciones de los edificios de este arquitecto Salomone, interesante, me llamó la atención y se me hizo muy interesante que a la hora de iluminar ustedes los Cristos o el ángel guardián, aún iluminándolos desde abajo, las caras no se veían grotescas, las caras no impresionaban. No es una iluminación antinatural por venir de abajo hacia arriba, lograron hacer una iluminación muy impresionante, impactante, sin asustar al espectador. Felicidades. Sí, bueno, muchas gracias, Álvaro. Sí, fue la verdad que fue una experiencia que, digamos, teníamos los recursos de luminarias, teníamos muchas luminarias con diferentes lentes, teníamos diferentes lentes elipsoidales, lentes más abiertas, más cerradas, a diferentes ángulos, temperaturas de color diversas. La verdad que teníamos mucho equipo. Lo que no teníamos era la posibilidad de instalar la luz en diferentes posiciones. Todo tenía que ser desde el suelo, desde el piso. A veces levantábamos un brazo nada más y era la altura máxima que podíamos alcanzar. Nos hubiera encantado tener la posibilidad de poder tener columnas de luces y poder jugar con diferentes ángulos de incidencia, que eso hubiera sumado mucho más atractivo. No fue posible, no era el propósito tampoco de hacer una exhibición de luces, pero sí fue muy interesante. Y lo que vos comentás, Álvaro, era impactante y la gente se asombraba mucho. Ahí se juntó mucha gente, sobre todo con el ángel, cómo la cara del ángel se transformaba a medida que íbamos incidiendo la luz con diferentes ángulos. Realmente era impactante y además el color. Había gente, yo me acuerdo que me puse a hablar con una persona grande, que tenía casi 80 años, que había nacido en la ciudad, y él estaba fascinado. Dice, yo nunca en mi vida vi a Salamone iluminado de esta forma, nunca me di cuenta de la cara que tenía el ángel, me decía. Y a mí me impactó mucho eso, porque a una persona que vive en la ciudad, que está en constante contacto con esa escultura, y ahora descubría las facciones que tenía el ángel a partir del uso de la luz. Así que para mí eso, ahora recordé ese dato
con esta persona, con este abuelo, que realmente me llamó mucho la atención, porque digo, cómo le mostramos algo que él cotidianamente lo ve, pero lo ve ahora desde otro lugar. Y a mí eso me pareció muy interesante. Así que bueno, muchas gracias, Álvaro, por tu comentario. Felicidades. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. A ver, ahí está, estoy viendo Mandy Pantoja de Perú. Hola Mandy, dice, soy una apasionada de la iluminación, pero siempre aprendiendo, me gustaría que nos aconsejes sobre cuándo poner color y cuándo no, el criterio que emplean para evitar el mal gusto. Bueno, Mandy, en realidad me estás poniendo en un terrible aprieto, porque primero que no conozco, como diseñador te lo digo, como diseñador de interiores, como diseñador de iluminación, no sé lo que significa tener buen gusto o mal gusto. Así que ya no te puedo responder exactamente eso. Lo que sí te puedo decir es, como para resumir mucho el tema del color en la fachada, sobre todo que tienen valor histórico o patrimonial o arquitectónico, es que hay que ser muy cuidadoso con el uso del color. Porque el color, si no, se transforma en el protagonista, y en realidad el protagonista es el edificio. El protagonista es una moldura, el protagonista es un pináculo, el protagonista es un frontis, es una columna salomónica, pero quizás muchas veces hay proyectos donde la luz se transforma en la protagonista del proyecto. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en principio con el uso del color, porque no todos los proyectos necesitan color. Por ejemplo, el que vimos recién del planetario, es un proyecto espectacular, donde el color sí tiene mucho que ver con lo que pasa ahí adentro. Pero ¿qué sentido tendría ponerle el color, por ejemplo, que hicimos nosotros con la arquitectura de Salamón? Imagínense eso, que quede permanente. Directamente yo no me animo ni siquiera a proponerlo. Eso fue una experiencia efímera, como bien se planteó. Por eso, el tema del color, es como dice Carlos, es un tema de cuestiones culturales y gustos, pero hay que ver también el proyecto, ¿no? Ver la cara, las manos fue algo hermoso, el Caribe, Carlos dice el Caribe es sinónimo de color, hay mucho de eso también, seguramente. Por eso, es un tema cultural. Yo tengo una opinión formada, que es una opinión personal, con respecto al uso del color por el color mismo. Yo creo que tiene que estar muy bien justificado, como por ejemplo en el caso de los ríos de luz. Ahí sí hay un concepto donde el color tiene mucho protagonismo, pero no protagonismo por el color, sino porque está contando una historia además, que eso es lo interesante. Acá Elisa García pregunta, ¿qué tipo de lámparas recomendás para espacios verdes, frías o cálidas? En los ejemplos compartidos observé que usaban ambos, pero algunos autores recomiendan luz fría. Es lo mismo, es una cuestión de diseño en ese caso, Elisa. No te puedo decir que es mejor si fría o cálida. En realidad tiene que ver con el diseño, con la propuesta. Hay proyectos que le va mejor la luz fría, en otros proyectos la luz cálida o neutra. Depende del proyecto. No hay una fórmula cerrada que yo te pueda decir. Te podría dar una opinión personal, pero tiene poco valor a la hora de un proyecto. Eso sería mi respuesta a Elisa. Fernando López, ¿por qué no te gusta o cuál es la razón de usar el RGB en las fachadas, que en lo personal me gusta más que las de sodio? Yo no digo que no me gusta. Lo que digo es que hay que ser muy cuidadoso, Fernando López, hay que ser muy cuidadoso con el uso del color, sobre todo, y ahí doy una opinión personal, básicamente por esto que digo, de que yo considero a la iluminación como una herramienta de diseño. Entonces, cuando la iluminación se transforma en la protagonista, es donde yo empiezo a cuestionar un poco el uso del color. Yo, en ese caso, suelo ser más sutil. Por ejemplo, me gusta mucho el proyecto de Ríos de Luz, por mencionar este que acabo de presentar, porque usa la luz justamente de una manera sumamente sutil. Entonces, hay otros proyectos, hay millones de proyectos, muchos proyectos donde el color empieza a ser sumamente protagonismo. Y esos son los proyectos que en lo personal a mí no me gustan. Ahora, si voy a ponerle color a un casino en Las Vegas, a la fachada de un casino en Las Vegas, bueno, puede ser. En ese caso, digamos, estaría justificado porque tiene que ver con el entorno, con el lugar, con lo que ocurre dentro del edificio. Ahora, ¿qué sentido tendría ponerle color rojo, amarillo, azul, verde, con cambios cromáticos, a una iglesia gótica? Eso es lo que pienso yo. Pero, ya le digo, es una opinión personal. No quiero con esto
formar una opinión como si fuese definitiva, simplemente es una opinión personal. El tema de Valentina, Álvaro, bueno, un gusto saludarte. Valentina dice, ¿cómo manejas la luz desde el ahorro energético solo utilizando LED? En realidad, hoy LED es todo. No tenemos prácticamente otra fuente de luz más que LED. Sabemos todas las ventajas comparativas respecto del ahorro energético con tecnologías anteriores. Así que sí, digamos, hoy el LED se transforma, da para hablar mucho también, porque el LED muchas veces se presenta como la gran salvación del ahorro energético y hay proyectos donde no es tanto el ahorro. Entonces hay que evaluar también qué tipo de proyecto es, qué escala tiene, qué mantenimiento va a tener. O sea, hay varios elementos, pero sin duda, si lo comparamos hoy con cualquier otra fuente anterior, de sodio o demás, está claro que sí tiene un ahorro energético importante. Fernando dice, María, solo sumar que en jardines exteriores las luces frías tienen su impacto en el medio ambiente si es en exceso. Sí, María, yo te confieso que no quise abordar ese tema. Es muy interesante todo el tema de la luz fría en los espacios públicos, en iluminación pública, de alumbrado público. Es motivo de un debate muchísimo más largo. Tengo también mi opinión formada, Carlos, que también es profesional y estamos trabajando en la Asociación Argentina de Luminotecnia mucho en ese sentido. Sabemos los problemas que tiene en el medio ambiente justamente el uso de las luces frías, pero ya te digo, sería motivo de un enorme debate y es muy interesante, ¿no? Porque se están haciendo muchos proyectos en ese sentido y bueno, son muy mejorables, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te podría decir. ¿Existe algún estudio que usted conozca sobre la incidencia de la luz en jardines o en entornos naturales con los ecosistemas? Sí, les puedo compartir. Yo puedo dejarles unos links de no solamente algunas notas que estuve escribiendo, que escribo para revistas relacionadas con algo de lo que estuvimos viendo, sino algo también, o algunos medios les puedo recomendar, les puedo dejar a María Isabel esos links para que después ustedes se contacten con la asociación y ella se los pueda pasar. Con todo gusto, Al Tucham. Ahí estamos entonces. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario, puede usar el micrófono también, con todo gusto. Buenas noches. Soy Rosario de Perú, ¿se me oye? Sí, Rosario. Mira, yo estoy haciendo un trabajo de investigación en cuanto a la iluminación del paisaje nocturno en la ciudad de Arequipa, de Perú. Y quería preguntarte, para los efectos de iluminación en el centro histórico, en los centros históricos o en la arquitectura patrimonial, ¿es mejor o tú recomiendas iluminación cálida? O estoy hablando de patrimonio, de estilos arquitectónicos, barrocos, renacentistas, neoclásicos. ¿Luz cálida o simplemente o luz o una determinada fuente de luz como la de sodio, o da igual que sea LED, que sea cualquier otro tipo de lámpara para la iluminación del patrimonio? Me refiero también para efectos de conservación del material, de la luz invasiva, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Rosario, son varios factores en realidad, porque uno es la temperatura de color, que no hay una fórmula cerrada que yo te pueda decir en función de cuál es el proyecto, porque hay que analizar un montón de elementos que tienen que ver no solamente con el proyecto, sino que tiene que ver también con el legado arquitectónico, el color que tiene la fachada también. Sabemos que quizás hay edificios donde le va mejor la temperatura cálida que fría, depende mucho del tipo de terminación, el tipo de piedra que tengan y demás. Tiene que ver también que no es lo mismo una fachada barroca que tenga que ver con una fachada renacentista, es decir, vamos a tener una fachada con muchos detalles en el caso del barroco o el rococó, donde quizás se pueden tomar esos elementos como para destacar,
y en una fachada renacentista a lo mejor destacar los arcos de medio punto. Es decir, cada proyecto yo creo que necesita un análisis, sobre todo un análisis muy fino, que tiene que ver no solamente con iluminación, tiene que ver mucho con patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, que tiene que ver con el paisaje urbano, con el entorno. Es decir, cuando se hace un proyecto de alumbrado que tiene que ver con un edificio, con un valor patrimonial o arquitectónico, en realidad no es poner luz nada más. Poner luz, siempre digo, es muy simple, es muy fácil. La idea es el concepto. ¿Cuál es la idea de iluminar esa fachada? ¿Qué quiero lograr con esa fachada y qué se quiere hacer con el proyecto? Por eso no hay fórmula cerrada. Yo he estado en ciudades, por ejemplo, en Brasil, en Ouro Preto, una ciudad en Belo Horizonte, cerca de Belo Horizonte, una ciudad barroca, ahora que mencionaste, barroco, rococó, está lleno de iglesias en esos estilos de rococó portugués que llegó a Brasil. Era impresionante los detalles arquitectónicos que tenían el patrimonio de la ciudad. Entonces, en ese caso, las temperaturas cálidas le iban mucho mejor que las temperaturas frías. Algunas iglesias estaban iluminadas con luz cálida, otras frías, y se notaba mucho la diferencia. Es más allá de una cuestión personal, más allá de una cuestión de gusto personal. Yo creo que cada proyecto necesita un análisis muy profundo que no tiene que ver solamente con iluminación, tiene que ver con otros actores también que tienen que intervenir. Y desde el tema de la conservación, obviamente, es fundamental. El LED, tenemos, digamos, la ventaja que el LED no es una fuente que no emite rayos infrarrojos, no emite rayos ultravioletas, entonces es de alguna manera beneficioso a la hora de la conservación de los materiales, así que ahí sería un punto a favor. Creo que te resumo mucho el concepto, pero creo que te puedo responder en esos términos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Me encantaría saber en qué proyecto estás, además, así que si después Eh, lo podés compartir, me encantaría. Bueno, es el proyecto de mi doctorado. Quiero investigar los estilos arquitectónicos en la ciudad de Arequipa, en el centro patrimonial. Quiero hacer desde la semiología y estoy buscando una teoría de la semiología de la luz y un poco que la semiótica de la luz y un poco que la luz viene a ser la excusa, ¿no? La herramienta, pero es la excusa. Como tú dices, sí hay otros criterios que manejar, pero estoy dándole vueltas al proyecto. Está todavía en idea. Por eso es que te Bueno. preguntaba, porque me interesa pues mucho el tema de la iluminación, pues, y nada, y estaba intentando investigar sobre la luz en el paisaje Bueno, patrimonial. bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Puede abrir su micrófono o si no, escribir en el chat también. Creo que estamos entonces. Bueno, María Isabel, entonces creo que estamos ya como para ir cerrando. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Muy agradecido, espero que les haya resultado interesante, que hayan, digamos, podido un poco pasear, la idea que tuve en realidad fue hacerlos pasear un poco por lugares lindos, ya que estamos en esta situación, en esta contingencia de aislamiento, y entonces, bueno, la idea era mostrarles un poco algunos lugares lindos de paseo y demás, y ojalá que los podamos visitar pronto, pero más allá de eso también tenía que ver con estos tres conceptos, ¿no? El tema de la recuperación del espacio público, el patrimonio arquitectónico y cultural también, y mostrar algunos ejemplos de iluminación efímera. Ese fue el propósito de esta presentación que me convocó la Asociación Guatemalteca de Iluminación, que agradezco mucho, y que, bueno, ojalá que haya sido interesante para ustedes. Y bueno, quedan abiertas los canales de comunicación a través de la asociación. Yo les voy a dejar unos links también de notas y revistas y artículos que están relacionados con lo que vimos, con lo que estuvimos viendo en la presentación, así que seguramente se van a poner en contacto con la asociación y van a poder obtener esos datos. Así que yo encantado de compartirlo.
Y bueno, por ahora entonces darles un fuerte abrazo, agradecerles mucho que hayan estado en la presentación, que les haya resultado interesante. Y bueno, estamos a disposición entonces. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la asociación por la convocatoria. Estoy Gracias a muy, ti, muy Fernando. honrado. Muchísimas gracias. Creo que solo tenemos una preguntita más de Carlos Roldán, que nos pregunta cuántos tipos de luces LED hay para el exterior. Carlos Roldán, a ver, ¿cuántos tipos de LED? A ver, ¿cómo es la pregunta, perdón? Déjame que la encuentre nuevamente. ¿Cuántos A ver. tipos de luces LED hay para el exterior? Acá, bueno, es muy amplia la pregunta en realidad. ¿Cuántos tipos de luces LED? En realidad tiene que ver mucho con la luminaria en todo caso. Hay de diferentes tipos de luminarias. Tenemos luminarias lineales para exterior, tenemos proyectores, tenemos más tipo spot. Hay luminarias para exterior realmente de un tamaño muy reducido para colocar en pequeños molduras, en pequeños detalles. Es decir, hay muchos tipos de LED y muchos tipos de luminarias para exterior. En todos los casos, cuando se habla de iluminación exterior, la luminaria tiene que cumplir con determinados requisitos que tienen que ver con la estanqueidad, es decir, la hermeticidad que tiene que tener la luminaria. Ahí aparece un factor, dos factores aparecen importantes, que es el IP. El IP es es la protección al ingreso de elementos dentro de la luminaria, y también el IK, que es la protección que tiene a los golpes, ¿no? Sabemos que todo lo que está colocado al exterior es pasible de vandalismo, entonces, bueno, las luminarias en ese caso tienen un componente también relacionado con la protección a golpes y demás. Así que ese sería, digamos, los dos factores fundamentales para poder abordar un proyecto de alumbrado exterior. Pero obviamente hay muchos tipos de luminarias. El mercado hoy ofrece realmente infinidad de productos y cada vez más novedosos para poder utilizar a la intemperie. Así que sí, con diferentes grados de protección, pero sí estamos en un momento, yo creo que espectacular con respecto a eso. Así que eso sería una manera de ir abordando algo referido a las luminarias. Mariela, cuando haces proyectos exteriores, ¿cómo logras hacer un balance entre lo que quiere el cliente y lo que tú sabes en cuanto a la contaminación lumínica? Bueno, hoy es otro tema sumamente delicado dentro de la iluminación, Mariela Zacarías, que tiene que ver justamente con la contaminación lumínica. Es un problema muy serio, lo abordó Sergio en el webinario anterior de una manera brillante, que justamente tiene que ver con un problema muy serio que tenemos, sobre todo en los centros urbanos, con respecto a la contaminación lumínica. Entonces, cuando el balance entre lo que quiere el cliente y lo que tú sabes en cuanto a la contaminación lumínica sería aconsejar a mi cliente, darle razones técnicas de por qué vamos a colocar esa luminaria en tal posición y en tal dirección. Esa sería, digamos, la manera de justificar técnicamente por qué esa luminaria está ubicada en esa posición y por qué esa luminaria emite luz de una manera determinada. Entonces ahí ya estaría resuelto técnicamente el proyecto, ¿no? Desde lo técnico, por eso, como decía hace un rato, poner luz en un jardín es muy fácil, en un parque, en una plaza. Hacer un proyecto de diseño interior, de diseño exterior en este caso, involucra un montón de otros elementos, que tienen que ver con el medio ambiente, con la seguridad, con la protección del patrimonio, es decir, con el uso que se le va a dar a ese lugar. Así que da para mucho, pero la contaminación lumínica es un problema muy serio que tenemos hoy, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, que se podrían controlar, digamos, cuando hay un proyecto, ¿no? Cuando hay un proyecto que contemple esa variante, que no es un tema menor, por supuesto. Así que ahí sería, Mariela, entonces, un poco mi respuesta. Carlos, bueno, muchas gracias, Carlos Roldán. Espero que haya resultado interesante. Y bueno, no sé, María Isabel, si quedó alguna pregunta pendiente. Yo estoy viendo el chat o alguien quiere consultar por audio. Creo que en el chat estamos ya con todas las preguntas, así que Bien. solo si alguien tuviera algún comentario adicional o
o una pregunta, pues están abiertos. Si no, pues aprovecho para decirles a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como agi.gt. Igual se los coloqué en el chat, ¿verdad? Y también estamos en Facebook, ¿verdad? Y tenemos un canal de YouTube en donde estamos colocando pues las grabaciones de todos estos webinars. Así que si se han perdido alguno o quisieran ver alguno de los temas que ya hemos pues abordado, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube también. Y bueno, vamos a seguir los martes en más o menos el mismo horario con los demás webinars. Así que, por favor, síganos en nuestras redes sociales para tener pues toda la información de primera mano, ¿verdad? Y pues te agradecemos, Fernando. Ya si no tenemos más comentarios o algo, agradecemos, Buenas Fernando, de noches. verdad. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Luis Chacaliaza de Perú. Fernando, ¿qué tal? Quería hacer Hola. una consulta con respecto a la iluminación, por ejemplo, de espacios públicos en lo que vendría a ser malecones. Digamos de que estamos hablando de que se va a recuperar una parte de un malecón, digamos, colindante, ¿no?, a una playa, o que de repente no está siendo utilizado y entonces se va a hacer un malecón ahora. Y mi pregunta iba en tanto al tema de la cantidad de luz que podría llegar a la zona de agua en playa, ¿no? Podríamos tener una parte del malecón que se quiere que la gente, bueno, haga surf de noche, o también en otra zona donde solamente es el malecón, y entonces ahí vendría a ser cómo se maneja esto de que cuánta luz puede llegarle al agua para no invadir el ecosistema, o si hay algún inconveniente con eso. Gracias. Bueno, Luis, no puedo responderte ese tema, es muy específico, no es mi área de trabajo realmente, no podría decirte algo, mucho menos sin conocer el proyecto ni demás, así que lamento, Luis, que no te puedo responder algo tan específico con eso, realmente desconozco, así que ojalá alguno de los no sé, Carlos, quizás Carlos que estás presente me puedas ayudar con esta respuesta. Es muy específica, me parece, y muy puntual, habría que analizar un montón de factores medioambientales, ¿no? que realmente escapan a mi conocimiento. Luis, lamento no poder responderte como te mereces. Disculpame. Oh, gracias, gracias. Bueno, entonces, Ok. María Isabel, no Sí, sé si por queda aquí algo estamos. pendiente, si no ya podemos ir cerrando. Sí, así es. Creo que ya pues están todas nuestras dudas resueltas. Muchísimas gracias de verdad, Fernando. Esperamos poder replicar esta experiencia, pero de forma presencial en Guatemala, ya cuando pues tengamos la libertad de movernos, etcétera, y de poder salir. Gracias de verdad por este tour que por medio de la luz nos brindaste, realmente nos transportaste a otros países, ¿verdad? Así que creo que todos lo disfrutamos muchísimo y pues sobre todo también todos los aspectos técnicos, etcétera, que pudimos apreciar en tu presentación. Así que agradecidísimos de parte de la asociación y los invito a que nos sigan y que estén presentes en nuestros próximos webinars. Fernando, muchísimas gracias y gracias a todos también. Que tengan una muy feliz noche. Bueno, muchísimas gracias entonces, María Isabel, a toda la asociación y a todos los participantes. Un gusto enorme para mí poder hablar de la luz, que es mi pasión, así que ojalá nos podamos volver a encontrar prontamente y ya presencial. Así que les agradezco mucho, les mando un abrazo y bueno, lo mejor para todos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Chao, Fernando, gracias. Chao, Carlos. Chao, chao. Chao a todos.